Dios le bendiga, estimados estudiantes. Un gusto por saludarles. En esta ocasión vamos a ver en el segundo de bachillerato para la clase de ustedes, vamos a ver historia. Y vamos a empezar por la unidad 1. El choque cultural en la conquista de América es el tema principal que vamos a tratar. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues tenemos como título las culturas andinas a la hora de la conquista española. Principios vitales de la organización. Tenemos el principio de simetría y asimetría, reciprocidad y redistribución. ¿Qué significa simetría? Cuando era entre personas, entre estas y la comunidad, a este tipo corresponden los sistemas de ayudas mutuas conocidas como Aini y Minga. Y asimetría consistía en el trabajo obligatorio, o también llamado mita en quichua, en, en las tierras u otras del Estado o del Inca. A cambio, organizaban rituales, construían y mantenían caminos, asignaban bienes a familias necesitadas. A esta relación de recompensa de parte del Inca se le conoce como redistribución. La minga en quichua significa trabajo colectivo en favor de la comunidad. En cambio, el Aini es una forma de intercambio de fuerza laboral, que significa hoy por mí y mañana por ti. Se reúnen un conjunto de familias o de ayllus y estos trabajan en un bien común. Hoy construimos tu casa y mañana construimos la mía. Y de esa manera es como se manejaban en este tipo de trabajos colectivos. El control vertical de pisos ecológicos. Según el estudio, cada etnia en su espacio nuclear producía los alimentos básicos que necesitaba, como el maíz, los tubérculos. En ese mismo espacio o contexto se concentraban la población y el poder político. Distribución espacial de las poblaciones. El núcleo de la estructura social y territorial del imperio inca era el ayllu, clan de familias emparentadas y con derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado. Cada ayllu aportaba 10 hombres para la mita. Un anciano lideraba la comunidad. Varios ayllus conformaban una saya o sector. La distribución de las tierras. El imperio del Inca era monárquico y paternalista. Si bien no existía la propiedad privada y el Estado intervenía en todos los aspectos de la vida social y doméstica, no se tienen datos que sugieran hambre o desequilibrios sociales. En el Tahuantinsuyo las tierras se dividieron de la siguiente forma: las tierras del sol, las tierras del pueblo y las tierras del Inca o del Estado. En las tierras del sol estaban reservadas para producir alimentos para las ofrendas a los dioses y el sustento de los sacerdotes encargados del culto. Las tierras del pueblo eran la mayor extensión y estaban destinadas a los ayllus, un grupo de familias que colaboraban para que obtuvieran su sustento. Proporcionaban, en este caso también tenemos las tierras del Inca o del Estado. Proporcionaban alimentos al Inca, a su familia, a la nobleza, a los funcionarios, a los sirvientes, a los ejércitos de campaña y a los pueblos que por alguna razón perdían sus cosechas. Podemos ver también la forma de la ingeniería que ellos tenían. A pesar de que era un pueblo antiguo, tenían un tipo de ingeniería bastante avanzada. Se consideraba la cultura más avanzada de Sudamérica antes de la Gran Colombia. Canales de riegos tenían ellos, tenían represas, acueductos, canalización de ríos y todo ese tipo de cosas permitían a ellos pues mantener una vida en control conjuntamente con la naturaleza.
agricultura, minería y manufactura. En cuanto a la agricultura, la forma de obtener el sustento, la agricultura era una actividad sagrada dependiente de las observaciones de los astros, fenómenos de la naturaleza, que se identificaban con los dioses, objetos, cultos. Viracocha, Pachamama, la tierra, la fertilidad, el Inti, el sol y las demás deidades responsables de los fenómenos climáticos y la cosecha. También podemos señalar aquí que la agricultura, pues, o el ganado vacuno fue introducido en América por los españoles. La metalurgia y la orfebrería. Para las culturas precolombinas, el oro para la propiedad de los dioses es un medio para el intercambio comercial ni de valor monetario. No existía en aquella época. El oro era para los dioses específicamente. El oro, por tanto, era devuelto a la divinidad, decorando los templos, guardándolo en las tumbas de los gobernantes. También se puede decir que el oro se guardaba de forma de polvo en pequeños tubos de caña y se fundía en pequeñas ollas o se convertía en barras, luego lo enviaban a la capital para devolvérselo a los dioses. La forma de la manufactura fue de la siguiente manera. Entre las características de la cerámica inca se encuentran el uso de los tonos marrones, sepias, colores morados, anaranjados, blancos, negros y rojos. Por cierto, nota curiosa, la manufactura quiere decir lo hecho a mano o hecho de manera manual, como una artesanía o lo que tiene que ver también cuando hacen ollas de barro. Todo ese tipo de cosas significa manufactura. Textiles. También hacían textiles. Por otra parte, la textilería inca también logró un desarrollo importante, ya que para los incas los textiles no solo cumplían la función de vestir y adornar, sino que también son símbolos religiosos, sociales, políticos. Expresan el pensamiento de la cultura. La chacana simboliza los cuatro suyos del Tahuantinsuyo. El choque cultural en América. Violencia, sometimiento y explotación. Cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas, costumbres que modifican ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista al otro, en lugar de un intercambio, existe una imposición violenta a la cultura, el más fuerte y la destrucción de la identidad del vencido. Tenemos también algo curioso, que son los cambios biológicos, ecológicos y culturales. Durante este periodo, los conquistadores trajeron a América un conjunto de materiales biológicos como animales domésticos y semillas para cultivos de frutos básicos para su dieta. Pero lo negativo de esto fue que muchos organismos llegaron por error en los navíos, virus, gérmenes, malas hierbas y roedores. En cuanto a la salud de los aborígenes, el aislamiento biológico de los amerindios impidió el desarrollo inmunológico contra enfermedades comunes en otros continentes. Los españoles trajeron a América la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, la cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria y gripe, que causaron la muerte a millones. Pocas décadas después de las invasiones españolas, la población indígena se redujo a casi 95%. Por otra parte, también se introdujo especies de animales y vegetales. O sea, esto fue traído también de la parte de Europa, de España. El segundo viaje de Colón emprendió en 1493. Llevó la mayoría de las especies que aún se encuentran presentes en América. El ganado vacuno se reprodujo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras en los altiplanos vacunos y ovinos
desplazaron poco a poco a los camelidos nativos. Camelidos eran unos tipos camellos que se utilizan en el área andina. Los cerdos europeos se adaptaron muy bien a los bosques tropicales y su carne fue muy estimada por los indígenas. A mediados del siglo XVI, el caballo era usado como transporte inclusive por los indios y por los mestizos. La evangelización y la extirpación de la idolatría en América. ¿Qué podemos decir acerca de este tema, queridos estudiantes? Otro de los mecanismos de conquista del Imperio Español fue la imposición de sus creencias religiosas como medio de dominación cultural. Después de notificar el contacto con el Nuevo Mundo, en 1492, los reyes católicos de España y Portugal recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio sobre los habitantes. Una vez dados estos permisos, comenzaron a hacer una evangelización. Los europeos consideraron que los indígenas eran infieles, que debían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno. ¿Cuál fue la visión? Visión inquisidora de los cultos autóctonos, paganos y de las prácticas consideradas pecaminosas, tales como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos. Interés de la corona de la Iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas. ¿Y cuál fue la justificación? La refuncionalización de instituciones de autoridad, como la teocracia y la mita, para lograr sumisión a su la sumisión y explotación con mano de obra para los indígenas. Los métodos empleados para la evangelización fueron la doctrina, la encomienda y la reducción. Consecuencias de la evangelización: aculturación, al ser deportados de las doctrinas, encomiendas, reducciones, ubicados en entornos extraños a ellos, los indígenas eran arrancados de sus familiares y tribus y obligados a desarrollar actividades ajenas a sus costumbres. Aunque no fueron erradicados por completo, los cultos indígenas fueron reducidos drásticamente y el catolicismo pasó a ser el culto mayoritario en Sudamérica. El sincretismo también se dio lugar. Al destruir lugares de culto, la religiosidad aborigen se trasladó a los ídolos y amuletos. En los Andes, los cultos al sol, la Pachamama fueron camuflados con Jesús, la Virgen, respectivamente.